Tal vez muchos de ustedes no lo notaron, pero ha comenzado una nueva carrera espacial. Sí, una carrera espacial, pero que no es como la que era de la Unión Soviética contra Estados Unidos en su momento, la Guerra Fría, sino que es un poquito diferente. En este caso estamos hablando de empresas públicas contra empresas privadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente una carrera hacia la Luna, una nueva carrera hacia la Luna, no hacia Marte como estaban todos pensando, sino hacia la Luna, en la cual está, por un lado, la NASA, que tiene muchos contratistas, y por otro lado, una empresa privada como SpaceX, o como Blue Origin, o como los mismos chinos que por su cuenta lo hacen, compitiendo para ver quién llega a la Luna primero. ¿Y por qué la Luna? Bueno, la Luna tiene algo que ver. Primero es el trampolín para llegar a Marte, para tener una misión más o menos coherente, pero además es la forma de demostrar que se puede llegar a Marte. ¿Por qué? Porque la nave que hay que construir para llegar a la Luna básicamente es tan poderosa como la que hay que hacer para llegar a Marte, un poquito más grande la de Marte si queremos, porque realmente son más días de viaje, pero aunque esté a 300.000 kilómetros de la Luna, necesitamos llegar para demostrar que podemos ir más allá de la gravedad terrestre. La NASA suele proveerse a partir de muchas compañías, muchas de ellas del sector militar que proveen al gobierno de Estados Unidos. De hecho, SpaceX es una de las que provee cohetes para llegar a la Estación Espacial Internacional, pero el formato es distinto. La NASA le pide a muchas, como Lockheed, como Rocketdyne, como Boeing y demás, a crear un montón de componentes y después son ensamblados por otros contratistas, y es una cadena de contratistas que llega, por ejemplo, al Shuttle, que fue uno de los cohetes que supuestamente iba a ser reutilizable, lo era, de hecho volvía, pero el costo era exorbitante. El costo por kilo puesto en el espacio para un transbordador era superior a cualquier otra cosa que se había hecho en el mundo, y la idea era que fuese reutilizable, era opuesto al concepto original. Mucho tiene que ver con los sobrecostos que tiene este sistema de contratistas. Actualmente están desarrollando el SLS, el Space Launch System, que es básicamente todo lo que sobró del Shuttle puesto en un solo cohete. El tanque principal es el tanque principal naranja que utilizaba el Shuttle. Los 4 motores RD-25 que tiene son los mismos que utilizaba el transbordador, que creo que utilizaba 3, pero no me acuerdo ahora en este momento. Pero básicamente es lo mismo, son los mismos motores. Los boosters son los mismos. Todos tienen pequeñas modificaciones para mejorar cosas que se aprendieron del pasado, pero son lo mismo. Lo que cambia por ahí es la cápsula Orion que está haciendo Boeing, que es completamente distinta porque es nueva, es una nueva cápsula. Pero básicamente todo el SLS está construido en base a piezas antiguas o conceptos viejos de no reutilización, por supuesto. Desde ya está clarísimo que no es un cohete que vaya a reutilizarse, pero que además tiene un costo altísimo. Ahora, ¿quién es el responsable de esto? Es el Congreso de los Estados Unidos, que quiere distribuir trabajo en distintos estados, en los estados propios que tiene cada senador, obviamente, quiere tener, no sé, su empresita de acá, su empresita de allá, y eso hace que la maraña de contratistas tenga que ver más que nada con una cuestión política. Es decir, el SLS está condicionado por la política y es el Congreso el que decide para dónde va el dinero y para dónde no va. La NASA en un punto tiene que acatar y aceptar, bueno, esto es lo que me queda. Así que el SLS es un producto de todas estas medidas políticas, estas compañías aunadas en la NASA, si se quiere, y no necesariamente son el deseo de la NASA. Hago esta aclaración porque la NASA también es la que contrata a SpaceX. Ahora bien, el SLS tiene un sobrecosto de 72 centavos por cada dólar invertido. Eso quiere decir que el 72% del dinero que está invirtiendo en crear este cohete se pierde. Puede ser desde impuestos por un lado, ganancias de las compañías por otros, y principalmente sobreprecios por cada cosa. Es decir, donde algo costaría 10 dólares, ellos te lo van a cobrar 20, 30, 40 y va a ir subiendo todo el costo. Cada lanzamiento de un SLS se calcula en este momento en los $1.000 millones. A ver, si saben un poco de precios del cohete, saben que es muy raro llegar a los $100 millones. Hay algunos que pueden llegar a costar 200 dependiendo que hay que poner el espacio, y algunos cuestan menos de 50 o 30. Costar $1.000 millones por lanzamiento nos aproxima a lo que costó el programa Apolo, que es muy caro, digamos. El programa Apolo intentaba poner el hombre en la luna y no había tecnología muy avanzada en ese momento, eran los años 60, y se hizo mucha inversión en cosas que no se conocían todavía. Ahora que se conocen, $1.000 millones por lanzamientos es demasiado dinero. Ahora, por el otro lado tenemos a SpaceX. SpaceX es una compañía privada la cual pone su propio dinero, que casualmente no es su propio dinero, sino que también es el de la NASA, que es su principal contratista. Así que tampoco es tan privada como empresa, pero bastante que lo es. ¿Por qué? Porque lo es en las decisiones, y por ende en las decisiones estratégicas de cómo construir, cómo hacer algo. Si por un lado la NASA está obligada a utilizar contratistas, del lado de SpaceX no están obligados a ningún contratista. Simplemente ellos deciden en qué cosa contratan y qué cosa hacen ellos por su cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan un cohete. El cohete va a ser el Falcon Heavy. El Falcon Heavy todavía no existe. Se compone de 3 módulos de Falcon 3, Falcon 9, uno conectado cada uno con el otro. Uno central, que va a llegar un poquito más y va a llevar la carga, una segunda etapa, y después la cápsula Dragon 2. Ok, hasta ahí estamos bien, pero si nunca voló estamos igual que el SLS. Ninguno de los dos voló.
han hecho pruebas, están ahí, los motores sabemos que funcionan, son conocidos, son los mismos, RD-25 para uno, los Merlin 1 para el otro, pero no existe el cohete. No solo no existe el cohete, la Dragon, al igual que la Orion, no han sido utilizadas ni calificadas todavía certificadas para utilizar personas. Es decir, uno no puede ir al espacio con astronautas todavía, así que con mucho puede poner un muñeco y devolver la cápsula, no hay ningún problema. Eso ya sabemos que funciona, en las dos casos funciona, pero no es lo mismo llevar un maniquí que llevar una persona. Uno tiene que tener la certeza que van a volver vivos. Pero el Falcon Heavy va a llevar menos carga, bastante menos carga que el SLS, básicamente la mitad. Pero el costo son 100 millones por lanzamiento. Es decir, pasamos de 1000 millones a 100 millones, un 10% por lanzamiento. Hacemos 3 lanzamientos y estamos bien. Básicamente no tiene sentido el sobrecosto del otro. O sí, depende, porque como ninguno de los dos voló todavía y ninguno de los dos regresó, no sabemos cuál de los dos es el más fiable. Recordemos que SpaceX ya tuvo algunas malas experiencias con esto de apurar sus desarrollos, y el Falcon Heavy estaba prometido para 2014, pero nunca hubo un motivo para construirlo. Por ende, SpaceX no lo tiene. Estamos llegando a 2018, estamos en pleno 2017, ellos quieren llegar a fin de año con un lanzamiento de Falcon Heavy. Muy probablemente lo logren, de hecho muy probablemente reutilicen 2 Falcon 9 ya lanzados y aterrizados y uno central mejor preparado, que es lo más difícil que están teniendo en este momento a la hora de desarrollar el Heavy. Porque no es 3 Falcon 9 conectados con en sí, es mucho más lo que requiere. Todo el proceso cambia completamente de cómo se lanza y cómo después se van separando, y tienen que aterrizar 3 cohetes al mismo tiempo. Significa que hay 3 plataformas que tienen que recibirlo. Bueno, es mucho más de lo que parece. Uno diría, bueno, conecto 3 y ya está. No, nunca que se vinieron 2 cohetes fue más fácil que uno solo. Ni hablar 3, 4, 5. Muchas lanzaderas utilizan el boosters y no es algo fácil. Sabiendo que la NASA estaba acelerando el SLS, SpaceX hizo un anuncio muy interesante hace unos días, que fue decirnos que ellos tenían 2 turistas espaciales que querían hacer un vuelo translunar. No mencionaron quiénes son esas 2 personas, pero sí que pusieron todos los fondos que hacen falta para poder llegar a eso. Es muy interesante porque estamos hablando de un vuelo como el que hizo el Apolo 8 o el Apolo 10, en la cual fueron hasta la Luna, llegaron muy lejos. De hecho, creo que el 8 era el que llegó más lejos, un humano, pero no aterriza en la Luna, simplemente dar una órbita en la Luna, lo cual está perfecto. Es decir, estamos llegando a la Luna igual, no es necesario bajar a la Luna, es un costo y un riesgo innecesario para probar un cohete. La fecha para estos 2018, y como les dije antes, está muy cerca de 2018 como para prometer semejante cosa, cuando todavía ni probaste el Falcon Heavy. De hecho, lo más probable es que, al igual que el SLS, el Falcon Heavy se pruebe con una tripulación. Es algo no tan común. De hecho, la última vez que se ha hecho fue el Apolo 5, que directamente voló siempre con tripulación. Porque, claro, son cohetes tan caros, tan costosos, que uno hace todo muy cuidado antes de lanzarlo. La NASA es mucho más conservadora, no te pone un 2018 con fecha, habla de 2020, 2035, 2050, extiende mucho más las fechas porque ellos suelen ser más conservadores. Tengan en cuenta la diferencia. Falcon 9 está usando su dinero, aunque venga del contrato del Estado, es su dinero, al fin y al cabo. La NASA está utilizando el dinero de los contribuyentes de forma directa, por ende no es lo mismo. Obviamente uno va a tener un congreso quejándose, el otro no tiene ningún congreso quejándose, como mucho diciendo no recomendándolo, que es lo único que puede llegar a pasar, que le juegue en contra si explota un cohete, pero no es tan grave como le puede pasar al otro. Ahora, ¿puede ser lo suficientemente grave como para quedarse sin fondos? Sí, pero tiene muchos contratos, con lo cual viene zafándola bien. El punto es que es una carrera espacial basada en costos y modelos de negocios. El contratista, muchos contratistas armados para juntarse a hacer un cohete, como es el caso del SLS, y por el otro lado el privado, el cual recibe el contrato por el producto final terminado y entrega, en tal caso, una nave espacial en el espacio. Es decir, ya te pone una cápsula en el espacio, como está haciendo actualmente SpaceX, Orbital, ATK, inclusive United Launch Alliance, que es uno de los pocos que puede llegar a proveer todo el circuito completo, y con sus Delta, Heavy y demás tiene con qué llegar al espacio. Pero es una carrera muy interesante porque estamos hablando que la NASA es la que decide dónde va su dinero, no es que lo pone en cualquier lado. Por eso SpaceX quiere hacerlo por su cuenta, y no digo cortarse solo, pero necesita demostrarle al mundo que no solo pueden aterrizar cohetes y reutilizarlos, sino que además pueden llegar a la Luna, y todo esto con un costo mucho menor. Eso tal vez pueda llegar a cambiar la opinión de la NASA, y sus fondos, en vez de tirarse a la basura en el SLS, puedan ir tal vez a varios Falcon Heavy para llegar no solo a la Luna sino a Marte. Por su parte, Blue Origin tiene su propio plan también, pero colgándose de algunos de los transbordadores posibles que va a haber en el futuro, el SLS o el Atlas V de United Launch Alliance, pero con su propia cápsula, la Blue Moon, que en algún momento harán y que seguramente va a ser muy interesante también porque le va a competir de igual a igual a SpaceX con otros proyectos privados, que son los lanzadores privados, pero en el medio, jugando en el medio, ayudando supuestamente a la NASA en ese plan. Obviamente ellos no son tan apurados. Blue Origin tiene una particularidad que es, hacen
poco a poco todo. No tienen el apuro SpaceX. ¿Por qué? Porque el negocio de Jeff Bezos no es todavía ese, está apuntando hacia el futuro. Entonces está haciendo los pasos lentos. Ni siquiera tienen un vuelo orbital todavía. Tengan en cuenta, el New Shepard apenas llegó a un vuelo de 100 kilómetros de altitud, que es básico y no alcanza como para turismo espacial apenitas, digamos, pero no alcanza para subir nada a órbita. Pero su proyecto apunta ya a 2020 en adelante, no están mirando tan pronto como está mirando Elon Musk, que está urgido de llegar a la Luna. Pero si nos quedamos en Estados Unidos solamente nos equivocamos. En China, por ejemplo, están este año con el plan de la misión Chang'e 5, que va a retornar con muestras de la Luna, es decir, un vuelo de la Tierra a la Luna, tomar muestras automáticas, un robot, y traerlas a la Tierra. China es el otro que está en todo este juego. Es absolutamente pública la empresa, pero no tiene contratistas como tiene la NASA, no tiene sobrecostos como tiene la NASA, tiene otros costos distintos. Pero es completamente distinto el modelo, porque es básicamente un país bastante comunista, aunque muy abierto hoy en día con respecto a lo que era la Unión Soviética en su época, y que mira completamente distinto esto. Es mucho dinero estatal puesto en, diferencia de ser mucho dinero estatal puesto en compañías que van a decidir ellos cuándo te entregan algo y si lo entregan en tiempo y forma, y si la pasan pidiendo más dinero siempre. China está apuntando para 2025-2035, es decir, ni siquiera es un apuro para ellos quieren hacerlo metódicamente, pero sí tienen muchos planes serios para ir a la Luna, de hecho, para explotarla comercialmente y sacar recursos de ahí. Cuando alguien me pregunta ¿qué se puede llegar a sacar de la Luna? Bueno, es muy simple, helio 3. Es un isótopo que en la Tierra hay muy poco, pero que en la Luna hay mucho, gracias al viento solar y demás, y que puede llegar a servir mucho para reactores de fusión nuclear que todavía no están funcionando, así que también es una cosa a futuro. Pero los chinos son previsores y no son los únicos. Por eso, la carrera espacial a la Luna tiene mucho más por detrás de lo que se muestra por delante. Es decir, por un lado parece una competencia comercial, a ver modelos de negocios, pero en el fondo hay una cuestión estratégica también. Por eso no es solamente Estados Unidos el que mira hacia la Luna, también está China, también está la India, también está la Unión Europea. Es decir, todos están mirando con cierto cariño tal vez valga la pena, en vez de ir a Marte, que no hay en este momento recursos que se puedan llegar a aprovechar fácilmente, la Luna es la única que está muy cerca, 300.000 kilómetros es acá nomás, es en el barrio espacial, y es mucho más accesible además, no tenemos costos tan grandes. De hecho, hay toda una propuesta en este momento de United Launch Alliance de hacer el Cislunar, que es básicamente utilizar la gravedad lunar para hacer lanzamientos hacia otros lugares, hacia otros planetas si se quiere, y utilizar el punto L1, el punto Lagrange, que está en el medio entre los dos, entre la Tierra y la Luna, que es un punto de equilibrio gravitacional para poder una base ahí y tal vez de ahí impulsarse a otros lados. Es decir, muchas empresas privadas también tienen mira a la Luna, no solamente los gobiernos. Entonces, ojo, que tal vez miramos demasiado a Marte, el planeta rojo, que no está mal, está perfecto y me encantaría viajar a Marte, pero estamos olvidando que la Luna todavía provee de mucho y que nos estamos perdiendo una parte interesante del negocio espacial.